vamos a tener un mensaje sobre los beneficios que trae la palabra de Dios, beneficios personales, individuales. Y lo vamos a ver en dos tiempos. Primeramente Dios hoy, la primera parte, y si Dios nos permite, el próximo domingo, la otra parte, que es la segunda. Acompáñeme por favor al libro de Isaías, capítulo 40. Versículos 6 al 8, cuando lo encuentre se pone de pie, así ya sé que está allí usted allí. Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 6, 7 y 8, y la palabra de Dios dice así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se cae, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Padre, gracias Señor por darnos la oportunidad de regresar acá esta noche o esta tarde. Y Padre, gracias por los hermanos que ahora están acá. Trae con bien a aquellos que aún vienen en camino, Señor. Bendícenos ricamente, Señor, y motívanos, Señor, a meternos a este maravilloso libro, Señor, al estudio, a la meditación, a escudriñar tu palabra, a estudiarla, Señor, y a memorizarla, pero sobre todo a practicarla, mi Dios. Porque si queremos beneficios de la palabra, tenemos que practicarla primeramente. Así que bendícenos ricamente, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Mire, antes de entrar, ¿verdad? Tome asiento, déjeme decirle que dice voz que decía. Esta voz que decía, es la voz de Dios. Amén. Dice el profeta, voz que decía, Dios dice, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Y luego pone, verdad, esa ilustración de cómo son o somos todos seres humanos. Y nos muestra y dice que es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. O sea, las flores en el campo, si usted las conoce, y también acá, son bellas, son hermosas, tienen unos colores bien preciosos, bien maravillosos. Pero esos colores no son para siempre, hermano. Esa hierba no dura siempre. La hierba, dice aquí, dice enseguidita, la hierba se seca y la flor, ¿qué? Se marchita. Y usted puede ver esas flores tan hermosas también que a veces le llevan los hermanos a las hermanas, porque aquí hay hermanos que dan flores, yo pienso, con el tiempecito se van a marchitar. Y ahí va a ver esa belleza, esas flores que antes estaban bien hermosas, hasta daban un olor bien precioso, ahora están bien marchitas. Y otra vez la ilustración o la enseñanza es que así es nuestra vida, hermanos. Así somos nosotros. Piense, mire, los que ya tenemos cierta edad, años atrás, cuando estábamos en nuestra juventud, estábamos bellos y hermosos. Un cuerpo esbelto, maravilloso, una cara preciosa, sin patitas de avestruz, ¿verdad? Éramos jóvenes, hermano, ¿verdad? Y hasta enseñamos las fotos y todo eso, ¿no? Y dice mi cuñado, y ahora las escondemos. Pero el punto es este, hermano, hermana, es que el tiempo se ha pasado bien rápido. ¿Qué no es cierto, hermanos? Piense, verá, cuando usted vino a este país, o recuerde sus años mozos, ¿verdad? Sus años de quinceañera por allá, que para muchos ya es muy pasado, pero de todos modos, piense hasta allá, ¿cómo era usted, hermana? ¿Cómo era usted, hermano? Pero mire ahora, inclusive físicamente ya no podemos movernos o desempeñarnos, ¿verdad? O hacer las cosas como lo hacíamos antes. Subíamos los escalones corriendo, nos bajábamos corriendo y todo eso, y ahora con dificultad subimos, en el caso mío, 3.
¿verdad? Porque ya no es igual, hermano. La vida se va, se va, se va. Todo se acaba, todo se termina. Usted va y saca un carro del dealer bien precioso, bien hermoso, y al rato ya pasó de moda, ya se acabó, y eso se va a hacer hasta polvo también. Pero hay algo importante acá que el Señor nos quiere enseñar a través de Isaías. Dice, sécase la hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. El punto es que Dios, hermano, trata no solamente con la hierba, trata con su vida y con mi vida. Ciertamente como hierba, ¿es quién? Es el pueblo, es la gente, es la gente. Y dice aquí, sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, hermano, nosotros, como dice el apóstol Pedro allá, tenemos la palabra más segura, en que nosotros podemos tener confianza. Las palabras de los hombres se terminan, se acaban, se las lleva el aire, se las lleva el viento. Usted las escucha un día, al otro día ya no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Las promesas que estábamos hablando la semana pasada se van, se nos olvida. ¿Qué no es cierto, hermano? Pero fíjese lo que dice acá, todo esto puede pasar, cualquier cosa se puede ir acabando, se puede ir terminando, pero la palabra de Dios siempre va a estar allí. Entonces hay beneficios de conocer la palabra de Dios, hermano. Hay grandes beneficios de conocer este maravilloso libro. Y yo le puedo decir que a través de los siglos, millones de libros han salido por el mundo y la gran mayoría de ellos ya no existen. Tienen un tiempo, tienen un periodo y ya se acabaron, porque son palabra de quién, son escritos por quién, por los hombres. Dirá usted, o el que está escuchando va a escuchar, pues el libro también fue por hombres, sí, hombres que estaban siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No estaban escribiendo lo que ellos querían escribir, sino lo que Dios les dictaba, lo que el Espíritu Santo les estaba enseñando. Y claro, conforme a su personalidad, de acuerdo a su tiempo y a la gente a quien eran enviadas las cartas. Pero es Dios, hermano, tomando, ¿verdad? El soplo, ¿verdad? Él sopló y les enseñó a estos hombres lo que tenían que escribir en este maravilloso libro. Por eso, la Biblia no se contradice, son 66 libros y no hay contradicción. La gente que dice, la Biblia se contradice, ellos se contradicen porque no conocen al escritor de la Biblia. No conocen a Dios, no conocen al Señor Jesucristo, entonces no pueden entender la Biblia. La leen a su manera y se contradicen, no. La Biblia es perfecta, es el único libro que no tiene ningún error. Todos los demás tienen errores o pueden tener errores. Y por otro lado, todos los libros que existen ahora, por famosos que sean, de grandes escritores, se van a acabar. Tienen su tiempo, tienen su época, tienen su temporada y se acaban. Los mismos escritores, los que escribieron los libros, se han muerto. Y el de nosotros está vivo. Su palabra está viva. Es el Dios de nosotros, de los cristianos. Ahora, el contenido de los libros humanos, pues viene de la mente y el razonamiento humano. Y como han sido escritos por el razonamiento e intelecto humano, tienen un fin, como todo ser humano tiene fin. La palabra de Dios no tiene fin, hermano. La palabra de Dios dice que permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Toda literatura, buena o mala, llegará un día en que terminará. Solo la palabra de Dios permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Ahora, si el libro que contiene la voz de Dios, la Biblia, se quema o se destruye por alguna causa, su contenido permanece firme, hermanos. Hubo un tiempo donde querían acabar con el libro, ¿verdad? Recogían las Biblias, ¿verdad? Tiempos muy atrás, eso lo enseñamos en la iglesia, en el seminario, allá cuando hablamos de la iglesia primitiva, la de la Reforma. Se juntaban los libros y les prendían fuego, los quemaban para terminarlos. Sin embargo, aquí tenemos la Biblia, no la pueden terminar, ¿verdad? Intentaron detener que el libro entrara aquí a este continente americano, ¿verdad? Los puertos, donde quiera, estaban inspeccionando los barcos, los que se bajaban, que no trajeran ningún libro. Y mire cuántos libros tenemos. Amén. Aquí está, aquí está. Este libro que usted tiene en la mano, ahí va a estar.
el que usted tiene en la computadora, el que usted tiene en los teléfonos, se le acaba la pila, se le acaba y ya no lee nada. Y este aquí lo tiene. Amén, hermanos. Sí, hermano. Mira, toda la creación tiene un final. Solo la palabra de Dios es eterna. Aquí lo vemos. Dice, mas la palabra, dice el profeta, del Dios ¿qué? Nuestro. Tu Dios, mi Dios. ¿Permanece por cuánto tiempo? Permanece para siempre. Mira el Salmo. Salmo 119, versículo 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Y si usted mira ahí mismo en el 119, versículo 152, otro texto que dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Otra cosa, hermano, que la palabra de un libro la pueden cambiar, la pueden hacer como quieran. Amén. Pero la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra ya está escrito. Él no lo va a mover, ni se va a ir para atrás, ni nada, no va a cambiar, ya está escrito, hermano. Entonces, la Biblia dice que hay un día en que va a venir Jesucristo. No sabemos el día, pero Cristo viene. La Biblia dice que usted y yo un día vamos a morir. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después está el juicio. No sabemos cuándo vamos a morir, pero vamos a partir con Cristo, hermano. La Biblia dice que Cristo va a venir entre las nubes para llevarse a la iglesia. No sabemos cuándo, pero va a llegar entre las nubes. No va a pisar tierra. En las nubes el Señor Jesucristo va a levantar su iglesia y la va a llevar con Él. Va a llegar un tiempo en su segunda venida que es cuando pisa tierra. Amén. Y va a establecer su reino, ¿verdad? Un reino milenial. Entonces, hermano, hay tiempo para cada cosa en la Biblia. Muchas ya se han cumplido, pero muchos están por cumplirse. Amén. La Biblia, Dios ya estableció en su palabra que el que se arrepiente, o sea, genuinamente, y su fe es genuina en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero también dice que si rechaza el Evangelio de Jesucristo, hay muerte eterna. Amén. Entonces ya está establecido, hermano. Y esa palabra no cambia ya. La gente por allá dice que hay un, ¿cómo le llaman ellos? El limbo. Hay un purgatorio. Ya no hay nada de eso. Todo se acabó. Hay un cielo y ¿qué? Y un infierno, hermano. Y está en las manos de la gente aceptar o rechazar a Jesucristo, hermano. En Mateo capítulo 24, versículo 35. Mismo Jesús dice, versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia está allí, hermano. Antes de enseñarle los beneficios que trae conocer la palabra de Dios y sobre todo practicarla, tengo que establecer y enseñar o dar por sentado, hermano, que la palabra de Dios es segura, es confiable y que pase lo que pase, su palabra sigue firme. Cambia la gente, cambian los seres humanos, pero la palabra de Dios no cambia, está permanente allí. Amén. Mira, otro texto más y que tiene mucho que ver con el texto de acá de Isaías 40. Mira, vea 1 Pedro. Capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Dice así el versículo 24. Porque toda carne es como hierba. ¿Dónde miramos eso? En Isaías 40. Y toda la gloria del hombre como flor de ¿qué? De la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre, mis hermanos. Ahora, alguien con toda certeza llamó la Biblia como el libro de las edades. ¿El libro de qué? De las edades. Es el único libro, hermano, confiable. Es el único libro que la palabra es eterna. Todo lo demás se termina. La palabra de Dios permanece. Y la gente, qué gran escritor. Me gusta leer estos libros. Conozco un pastor por ahí en la frontera que, ¿cómo lee libros? Porque le llama mucho la atención. Y pienso yo, pero ¿y la palabra de Dios y la Biblia no la tiene? Porque tienen un montón de libros ahí de esto y de esto y de esto y de esto. Pero la Biblia, ¿la estará leyendo? ¿La estará meditando? ¿La estará estudiando, verdad? ¿Estará sobre todo practicándola? Entonces, ¿qué de ti, hermano? A veces tenemos 3, 4, 5 Biblias, pero no leemos una. Amén. Entonces, hay una, pero hay que leerla. Por otro lado, hay muchos libros escritos por los hombres, contienen enseñanzas, instrucciones, tienen buenas ideas, ¿verdad? Son necesarias para la vida del hombre. Sin embargo, estos libros no pueden llenar las necesidades espirituales de ningún ser humano. Esto solo lo puede hacer la palabra de Dios. Hay libros buenos, libros que te instruyen, libros que te enseñan en ciertas áreas, ¿verdad? Como los que usan los médicos, los abogados, todo eso, los usan para sus trabajos, ¿o no es cierto? Pero eso no llena las necesidades espirituales, llenan las materiales. Pero ¿de qué sirve lo material si no tienen a Jesucristo? Amén. Por eso es lo importante de conocer la Biblia, vivirla y darle otro paso a enseñarla. Ahora, hermano, hay muchos beneficios que produce la palabra de Dios. En la misma Biblia encontramos gente a la vez que menospreció el mensaje divino. Y es posible que entre nosotros, no solamente los que estamos acá dentro de la congregación que componemos la primera iglesia bíblica fundamental de Gage, haya cristianos que menosprecian la palabra de Dios, ¿verdad? Y este mensaje es, si nosotros somos uno de ellos, es para nosotros, hermano. Porque estas personas, en lugar de recibir bendiciones, por rebeldes a la voz de Dios y menospreciar el mensaje divino, recibieron reprensión de parte del Creador del universo. Vamos a ver algunos textos. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 36. Los cristianos nos gusta siempre agarrar los textos aquellos que nos van a traer ciertos beneficios. ¿Sí o no? Nos fascina, nos gusta, y cuando un predicador está mencionando algo que nos atrae, amén y amén y amén y gloria a Dios y aleluya y todo eso, pero cuando nos traen estos textos como que no son muy gratos a nuestra vida. Pero es la palabra de ¿quién? Que permanece ¿por cuánto? Para siempre, hermano. Mira, dice 2 de Crónicas 36. Versículo 15 dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio. Hay una Biblia, ¿verdad?, que dice que hacían burla de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios promete bendición, amén, pero hay partes como estas que promete reprensión, y la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos escuchando la palabra de Dios? Sea a través de nuestra meditación, de nuestra lectura que hacemos, ¿verdad?, allá en casa, a solas con Dios. ¿La estamos ignorando? ¿La estamos menospreciando? ¿Estamos haciendo a un lado aquellos textos donde el Señor, por medio de su Espíritu, nos está llamando la atención, nos está reprendiendo, nos está exhortando?
Y nos movemos de ahí y agarramos partes de la Biblia que nos gusta, porque no nos tocan las cosas que estamos haciendo mal. Entonces, si nosotros no leemos estos pasajes que llaman la atención, lo estamos ignorando, lo estamos menospreciando, lo estamos haciendo a un lado. Y dice la Escritura que constantemente Él estaba mandando palabra a su pueblo. Y usted conoce la historia del pueblo de Israel. No solamente menospreciaban los profetas, sino que mataban los profetas. ¿O no es cierto? Menospreciaban la palabra de Dios. Se enojaban, se enfurecían, ¿verdad? Se iban contra los profetas. Por eso los mataban en su enojo, en su ira. Estaban los profetas dando el mensaje de Dios y la agarraban contra sus profetas. Y lamentablemente en las iglesias hay cristianos que la agarran contra el pastor o contra el predicador cuando les abre la Biblia. Se les olvida que no es la palabra ni del pastor ni del predicador, es la palabra de ¿quién? De Dios, hermano. Entonces, ¿trae beneficios la palabra de Dios? Sí, porque sabemos que hay bendición, pero también hay reprensión de parte de Dios. Entonces, yo voy a poner atención a lo que Dios me dice y me voy a detener de hacer aquello que a Dios no le agrada. Y podemos ver así que verdaderamente somos cristianos, como estaba mencionando el pastor esta mañana, con nuestra vida. Porque mira el último texto, el 16, dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros ¿de quién? De Dios, y menospreciaban sus palabras. O sea que les entraba por un lado y les salía por el otro, no hacían caso. Y así puede haber cristianos, hombres y mujeres en las iglesias, que nos entra el mensaje por un lado y nos sale por otro, y seguimos viviendo la vida como nosotros queremos vivirla, y estamos de alguna manera menospreciando la palabra de Dios, no al predicador, hermanos, al Dios vivo y verdadero. Y dice, burlándose hasta que subió la ira ¿de quién? De Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. O sea que, hermano, hay que tener cuidado cuando escuchamos la Biblia otra vez por medio de la palabra o una predicación, ¿verdad? Vamos al Salmo 78. Salmo 78, verso 10. Aquí está otra prueba una vez más del pueblo. Dice, no guardaron el pacto ¿de quién? De Dios, ni quisieron andar en sus leyes. O sea, lo que aquí se está enseñando es que no hicieron caso a la palabra de Dios. Hicieron a un lado los mandamientos de Dios. ¿No les había dicho el Señor que no se mezclaran con gente pagana? Porque los iba a llevar a la idolatría. ¿No les había dicho el Señor que no dieran los hijos o las hijas a la gente pagana para casarse o unirse al matrimonio? ¿Y no hicieron eso a un lado? No se mezclaron entre ellos y no andaban también haciendo ya holocaustos, o más bien sacrificios a los dioses de ellos mismos. ¿Y qué vino sobre ellos? La ira de Dios. Entonces, si usted y yo desobedecemos la palabra del Señor abiertamente, hermano, de alguna manera nos estamos hasta riendo, burlando de lo que dice Dios en su palabra. Dios dice, pero yo hago otra cosa, ¿y qué? Ya, ¿quién nos obliga? Nadie nos obliga, hermano. Esta es una decisión que usted y yo tenemos que llevar a cabo. Obedecer o desobedecer. Aquí no hay obediencia a medias. O se obedece o se desobedece. Porque obediencia a medias ya hemos escuchado que es pecado. Y eso lo miramos con la vida de Saúl hace tiempo atrás, hermano. Que Dios le dijo que matara a todos y aparte nada más. Obedeció a medias. ¿O no es cierto? Y Dios lo tomó como una ofensa. Mira, ve conmigo a Isaías otra vez, pero ahora el capítulo 5. Y usted ve mucho esto, hermano, en las iglesias. Lo que vamos a leer aquí. Isaías 5, versículo 18. Porque hay muchos hay desde el versículo 8, pero quiero desde el 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyuntas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Mire la palabra. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno
malo. Hay muchos cristianos que las cosas que Dios dice que son pecado, ellos les meten una talqueadita o polveadita y dicen que está bien. ¿O no es cierto? Y ese ay, hermano, es un lamento. Porque un lamento viene después de una reprensión de Dios. Ay, dice, de aquellos, dice, que a lo malo dicen que bueno, y a lo bueno, malo. ¿Para qué vivir una vida limpia y pura? No, hombre. Tengo vida, soy cristiano y tengo... No, hermano. Hay que tener cuidado porque hay un qué. Un ay. Que hacen de la luz ¿qué? Tinieblas. ¿Lo puede leer? Léalo en voz alta. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Hay o no hay sabios en sí mismos? ¿En las iglesias? ¿Sí o no? Sí, hermano. ¿Seré yo? Examinaos a vosotros mismos. ¿No fue lo que escuchamos el mensaje del pastor? O sea, yo me voy a examinar a mí mismo, no te voy a examinar a ti. Y tú haces lo mismo. ¿Seré yo sabio en mí mismo? Piensen, hermano. Porque si somos sabios en nosotros mismos, no estamos siendo sabios en Dios. Porque es muy diferente la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Hay de los que son valientes para beber vino y los hombres fuertes para mezclar bebida. Y los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque ¿qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel, hermano. Piense, son palabras fuertes, sí, pero ¿son de quién? De Dios. De un Dios santo, hermano. Tu Dios y mi Dios es un Dios santo, no se te olvide. Amén. Y todo lo que tú haces, lo que tú hablas, lo que tú ves, Dios lo está mirando. Y otra vez, para mí, el mensaje que yo de hermano me está ayudando con este mensaje. Con esa palabrita, examinaos a vosotros mismos. Amén. Porque, mire, hermano, si nosotros andamos violando la palabra de Dios deliberadamente, Dios va a tratar contigo, Dios va a tratar conmigo. A su tiempo, pero lo hace. ¿Por qué? Porque la palabra permanece, es firme, es segura. Dios no se va a ir para atrás de lo que ya prometió. Amén. Dios no va a cambiar su palabra. Dios estableció su palabra, estableció sus leyes, sus preceptos, ¿verdad? Sus testimonios, y nadie puede evitar que la palabra de Dios se cumpla en tu vida, en mi vida y en todo lo que podemos ver. No hay nada que lo pueda tener, hermano. Por eso hay que pensar antes. Oseas. Ay. Oseas capítulo 4, versículo 6. Como les he dicho varias ocasiones, abra la Biblia y hágase como que está ahí. Después de Daniel lo va a encontrar Oseas. Dice, mi pueblo fue destruido. Amén. Mi pueblo fue destruido, y yo aquí tengo Isaías 5:13. No lo leímos, pero está en ese mismo capítulo que estuvimos leyendo. Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, usted no va a perder nada, en este caso la salvación, pero va a perder bendiciones. Amén. Va a perder bendiciones, y en otro caso viene la disciplina sobre nosotros, porque Dios al que ama, ¿qué?
disciplina y recibe a todo aquel y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la carta a los Hebreos. ¿O no es cierto, hermano? Dios dice que al que recibe por hijo no lo deja sin disciplina, porque es para el bien ¿de quién? De mí mismo, hermano. Dice que somos ejercitados para que dejemos de hacer lo malo y lo vamos a hacer lo bueno. Entonces, hermano, piense, hermano, considere lo que dice la Escritura. Otro texto más, pues ahí en Amós, capítulo 2, versículo 4. Así ha dicho ¿quién? Jehová. Por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Mira, hermano, esta es palabra ¿de quién? De Dios. Está hablando a su pueblo, al Israel. Pero en este caso usted y yo somos el Israel espiritual, hermano. Es un grupo de gentiles creyentes en Cristo Jesús, y aquellos judíos que han entregado su fe en Cristo, han puesto su fe en Jesucristo, lo han aceptado como el Mesías prometido. Y mira, hermano, muchas veces nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios. Decimos, bueno, en otros o a otros, pero no en mí, ni a mí. Y la palabra es para todos, hermano. La Biblia es tanto para creyente como para no creyente. Y le habla al Señor de manera distinta a cada uno de nosotros, de la gente, hermano. Pero la palabra es firme. Nadie puede escapar de la palabra de Dios. En Nahum dice, ¿cómo dice? Que Dios no da por inocente al culpable. Así dice la Escritura, ¿no? Sí. Y creo que en Números dice, tu pecado te alcanzará. Pues la Biblia lo dice. ¿Usted y yo qué tenemos que hacer? Creerla. Entonces, si hay un pecado que yo estoy practicando, o sea, acuérdense que somos pecadores, pero el problema está en ¿qué? En la práctica. ¿Ok? Que ya no podemos vivir sin ello, y lo estamos practicando. Ahí es donde Dios está, hermano, tratando. Y es con todos, no nada más con unos. Ahora, Dios demanda más de otros. Dios demanda más del pastor, demanda más de los líderes de la iglesia, porque nosotros estamos al frente de su pueblo, le vamos a dar cuenta a Dios por el pueblo. Amén. Y yo no te puedo decir a ti cuando vienen conmigo, hermano, ¿no? ¿Y a usted qué le importa? ¿O qué les importa a ustedes? No, hermano, nosotros tenemos que ser responsables por la iglesia que Dios nos ha puesto a administrar, hermanos diáconos. Amén. Entonces, es un privilegio, pero es una responsabilidad más grande. En el hogar la responsabilidad más grande la tienen los padres, porque es como el sacerdote del hogar, y lo quiere ver de esa manera. Después de Dios, de Cristo, la cabeza es el hombre en un hogar, no es la mujer. Que hay mujeres que quieren tomar el lugar, pero hermana, usted no se lo dio a Dios, se lo dio al hombre. No es que entonces yo soy menos, no. Usted es igual de valiosa que su esposo. Sí. Sencillamente que Dios tomó primeramente al hombre, porque ¿a quién fue el que creó él, el que formó él? Adán. ¿Y de Adán salió quién? La mujer. Y la mujer es valiosísima porque es la ayuda idónea del esposo. Sí. Está ahí para complementar, para animarlo, y el hombre no debe de menospreciar a su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa es parte de él mismo, es un vaso más frágil. Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros violamos estas cosas, ¿verdad? Principios o mandamientos, Dios va a tratar con usted y Dios va a tratar conmigo. ¿Qué le dice al hombre? ¿Ame a quién? A su mujer. ¿O no es cierto? Como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia. ¿Y qué le dice a usted, hermana? ¿Las esposas qué? No tartamudean. La mujer sométase a su esposo, así como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. Pero él no me ama. Eso no quiere decir que usted no se debe someter. Amén.
Pero yo cómo voy a amar a esta fiera. Ámenla. Por fe. No, por fe a la palabra de Dios, amén. Mire, si usted ama a su esposa como Dios quiere, hermano, esa esposa no va a batallar para sujetarse a usted. A veces las mujeres no se someten al esposo porque tienen un hombre ahí bien difícil, bien duro. Y su esposa también tiene carne, hermano. ¿O no es cierto? Que no debe reaccionar así. Pues no, pero usted tampoco. Entonces Dios ve quién está violando la palabra, y como su palabra es firme, Él no es como los papás que le promete disciplina a los hijos y después nada. Pobrecito, va a llorar. Pobrecita. Y miren lo que están levantando con esos hijos. Dios promete disciplina y Él aplica la disciplina. Y Él nos da oportunidades, hermano. Nos avisa, nos advierte antes de disciplinarnos. Dios no es como los otros papás que, ¿y por qué me pegó? Usted venga. Pero digan, no, usted venga para acá. Y paz, y ya. Y después averiguan como el Pancho Villa, ¿no? Mátenlo, después averiguamos. No. Dios nos advierte y nos dice por qué. ¿O no es cierto? Como dijo un hermano, ¿quién puede decir amén? Amén. Hermano, con la palabra de Dios nadie puede jugar. Amén. Nadie puede jugar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra o siembre, eso también cosechará. Amén. Amén. Piense cómo es su vida. Piense por qué las personas que viven con usted reaccionan de esa manera. Si es positiva o negativa. Piense qué está haciendo con el conocimiento que usted ya tiene en la palabra de Dios. Piense si lo practica, si lo lleva a su vida en el momento de la necesidad. Piense si usted, en lugar de aceptar el mensaje de Dios y hacer su parte, le está predicando al esposo o a la esposa la palabra de Dios. Y hermano, hermana, ni usted ni yo somos predicadores del cónyuge. Amén. El predicador es el pastor. Déjenme a mí que predique la palabra de Dios. Y yo ponga en práctica lo que dice la Biblia. Amén. No le diciendo, sujétate porque la Biblia dice. No, hombre, hermano. La mujer le va a decir, ámame, la Biblia dice. Y ahí se la van a llevar. Y en lugar de dormir tranquilo, todo eso, uno duerme en el sillón, otro duerme en la cama. O quizás en el carro, o en el garaje, con el perro. Vamos a ver los beneficios, hermano. El mensaje de la palabra de Dios declara tanto beneficios como reprensiones. Ya lo hemos mirado con los textos. Primeramente, produce fuerza espiritual. La palabra de Dios produce fuerza espiritual. Dice en Deuteronomio, capítulo 8, vaya conmigo allá. Fíjese que algunos, yo creo que todavía no cambian el horario, ¿verdad? Porque no están acá esta noche. Todavía no amanece, dice. Algunos se quedaron dormidos en la mañana y perdieron un buen mensaje del pastor que vino acá. Pero que a gusto se durmieron, ¿verdad? Muy bien, a ver si mañana se duermen para ir a trabajar. Deuteronomio 8, versículo 3. Usted lo puede leer desde el 1, pero nosotros vamos a agarrar el 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué sale de la boca de Dios? Este libro, mira. ¿La palabra de quién? Tú puedes ver cristianos fuertes, como un roble,
¿Sí o no? Pero espiritualmente están bien débiles. Con mucho conocimiento, pero nada de aplicación. Porque aquí se trata no solo de leer, de conocer la palabra, sino de aplicar la palabra, hermanos. Para estar fuertes en el área espiritual, hermano. Reaccionan peor que las personas incrédulas cuando hay algo que no les agrada. Y a veces lo hacen en la iglesia. ¿Cómo lo harán en sus hogares con sus seres queridos? Piensa, hermano. ¿Le estaré llegando por ahí algo? ¿Será que es así en algunos de nosotros? Si así reaccionan aquí, ¿cómo lo harán en sus trabajos? Y posiblemente que ya se detienen un poquito porque los corren. Pero en su hogar explotan, hacen berrinches y patalean y todo eso. ¿Y cómo quiere la persona que sus seres amados vengan al conocimiento de Jesucristo? ¿Cómo quiere que los vecinos se conviertan con esa vida, con ese testimonio que está dando? Y lo más triste es que Dios va a tratar con estas personas, con estos cristianos. Porque entre más conocimiento tenemos, más responsables somos delante de Dios. Y otra vez se trata de ¿qué? De practicar lo que conocemos. Amén. Tú puedes comer lo mejor, puedes tomar vitaminas, puedes estar todo fuerte físicamente, pero otra vez, hermano, en el área espiritual, bien débil. ¿Y de qué nos sirve estar fuertes si estamos peor que las personas inconversas? Ellos no conocen a Cristo, nosotros decimos conocer a Jesucristo. Ahora, hay que hacer un examen si verdaderamente conocemos a Cristo, porque de la manera en que reaccionamos, parece que no. Parecemos niños todavía cuando les hacen algo, pues tú también. No, pero ¿qué también él? ¿O que también ella? ¿O no es cierto, hermano? Como niños caprichudos. Piense, hermano, piense. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Tú quizás puedas vivir muchos años, pero ¿qué tantos de esos años los vas a vivir o los estás viviendo espiritualmente fuerte, que dando gloria y honra a Dios con tu vida, con tus hechos, hermano? Que eres esa luz que alumbra en la oscuridad, en las tinieblas. Que eres esa sal que da un buen sabor. ¿Para qué vivir o querer vivir 80 años si no estamos viviendo para adorar a Dios, hermano? ¿Sí me explico? Estamos viviendo para nosotros mismos y pues ¿para qué quiero un cristiano así? En lugar de llevar al alma a Cristo con su testimonio, me las está espantando, como dicen. Piensa, hermano. Job 23:12. Job. Y no pude ser al hermano que dijera. Siempre sigue con Job. Hay un hermano, pues, que no les digo quién, pero que hoy estuvo acá predicando. 23:12. Dice: del mandamiento de tus labios nunca me separé. Fíjate. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué es lo primero que tú buscas por la mañana, hermano o hermana? El tocino con huevo, chorizo con huevo, los pancakes, el licuado para estar fuerte y que sea verde porque eso te ayuda. Un licuado de leche con 2-3 huevos y un plátano y chocolate y chocomil. Bueno, ¿es importante o no? Sí, ¿verdad? Pero ¿de qué nos sirve estar bien fuertes y al rato estar gritando y explotando como gente que no conoce a Jesucristo? Sí saben por dónde voy, ¿verdad? Entonces, hay que alimentarnos bien. Ahorita va a haber tortas. Pero podemos comernos 2-3. ¿Y la palabra qué? Me temo que algunos no leyeron la Biblia hasta que llegaron a la iglesia hoy, en la mañana. Y quizás los que no vinieron en la mañana hasta ahorita la están agarrando, la están abriendo. A lo mejor ni la encontraban. A lo mejor está en el otro carro, no, está en el otro. O está arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque no aman la palabra más que ¿qué?
que la comida. Y este hombre, ¿cómo fue que resistió todo lo que le estaba llegando a su vida? ¿Qué lo mantuvo a él fuerte para no renegar, para no hacerle caso a la esposa? Que la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿O no le dijo así? Ya se le habían muerto los hijos, ya había perdido todas sus riquezas. ¿No es este hombre Job? Y él no. ¿Por qué? Porque él dice aquí, del mandamiento de tus labios nunca me separé. Quiere decir que era un hombre que se esforzaba, ¿verdad?, en obedecer lo que él sabía de Dios, porque no tenía estos libros, hermanos. ¿Sí me explico? Ahora tú y yo tenemos muchos libros. ¿Cuántos libros tenemos? A ver. 66 libros. 66. 66. Amén. ¿Qué hacemos con esos libros? ¿Todos empolvados? Por eso es el problema que cuando dice el predicador, vamos al libro de Filemón, está bromeando el pastor, ¿no? Es que hay un libro que así es, Filemón. No es Gilimón, es Filemón. ¿Sí o no? ¿Dónde está ese libro? Los que ya saben, no me lo digan, pero ¿dónde está? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antes de quién está y después de quién. ¿De quién? Ahí va. ¿Sí? Ahí lo va a encontrar. Otro libro, Ageo. ¿Dónde está Ageo? Una vez les dije un libro, ¿dónde está? Y luego les digo, en el cielo. Y cuando les pregunto ahora un libro, lo leo en el cielo. Aprenden lo que no deben de aprender y se le graban. Pero hermanos, ¿por qué no estamos familiarizados con la palabra de Dios? ¿Por qué? Dígame. Porque no tenemos la costumbre de escudriñar ese libro, de leer la Biblia a través del año. Esa debería ser una meta de usted y mía, todos los años. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ir leyendo, porque hay muchos libros que usted si no lee, no se va a dar cuenta de ellos, hermano. Mire, hay un libro que se llama Sofonías. ¿Dónde está Sofonías? Pues aquí está, mira. Después de Habacuc está Sofonías. Y Sofonías nada más tiene 3 versículos. Digo, 3 capítulos. Pues es lo que me dice siempre profetas menores, pues, pero no me los dicen tantos libros. ¿Por qué no leemos estos libros, hermano? ¿No tienen importancia? Sí, ¿es palabra de quién? De Dios, pero hay hermanos y hermanas que se saben todos los libros de la Cosmopolitana, que se saben los libros de Leibon, los libros del Chat. ¿Qué tantos hay? Libros de este, y se lo saben todos. ¿Y la palabra de Dios? Y por eso a veces reaccionamos, hermano, de una manera equivocada. No hay fuerza espiritual, no hay poder espiritual. Mira el Salmo 119. Y aquí nos la vamos a llevar, hermano. 119, verso 103. Mira, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Estudio bíblico. ¿Para qué? Hay que leer la Biblia. No, qué enfado. Cuando este hombre aquí dice, cuán dulce son a mi paladar, ¿qué? Tus palabras. Y así es la Biblia, hermano. Son más dulces que la miel. Dice el salmista en el 19, la que destila el panal. Y además dice, tu siervo es amonestado con ellas, y en guardarlas hay dulce galardón. ¿No dice el salmista en el 119 así? Dulces deberían de ser para cada uno de nosotros. Pero no, menospreciamos la palabra de Dios, la hacemos a un lado y queremos estar fuertes espiritual. Yo no sé por qué exploto, no sé por qué, yo no...
Pues porque no te alimentas y no te esfuerzas por practicar la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Dónde está ese versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? Porque apenas tengo 3 años en Cristo y no sé ese texto. Juan 3, ¿qué? 16. Entonces, nos debería dar pena, hermano, que un compañero de trabajo nos dijera, ¿dónde está ese texto? Ahorita vengo, ahorita te digo, ahorita que vengo. Se vaya y agarrar el teléfono. Hermano, hermana, ¿dónde está ese texto? Joder. Ay, ay, ay. Mateo capítulo 11, capítulo nada más 1 al 11, usted lo va a leer en su casa. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo cuando el diablo los fue a tentar? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Usó de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Amén. Escrito está, le dijo. Allá. La segunda cosa, produce gozo espiritual. ¿Produce gozo qué? Gozo espiritual. Como quieras comenzaría, hermano. Yo tengo 51 aquí. Produce gozo espiritual es la segunda cosa. Mira, Jeremías 15:16. Yo no tengo prisa. Para mí apenas son las 6:30. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué causó en Jeremías la palabra de Dios? Gozo y alegría. ¿Qué produce en ti la palabra de Dios, hermano? ¿Enfado? ¿Sueño? La estás leyendo y cuando menos acá... o enojo. No, esta palabra está dura. Quiérale, puedo buscar otro libro. Dice que produce gozo cuando la lees en el Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios, el fruto es gozo, hermano. ¿O no es cierto? ¿Qué producen ustedes, hermanas, cuando Dios les dice que se sujeten a sus maridos? ¿No tiene esposo? Eso dice. ¿O quién dijo? Ok, gozo. A veces las hermanas ya solteras dicen gozo. A ver cuando lo tengan. Digo, el esposo. ¿Qué produce en ti, hermano, la palabra de Dios, hermana? ¿Qué produce en ti, hermano, cuando eres duro con la esposa y te dice que la trates como un vaso frágil, que la tienes que amar así tal como es, así como Cristo amó a la iglesia, porque Cristo te ama a ti tal como tú eres? ¿Qué produce en ti? Tiene que producir gozo. Qué bendición, Señor, que me mandas a amar a mi esposa así como Cristo me ama a mí. Pues más la hermana, amén. ¿O no es cierto? Piensa, hermano, ¿qué produce la palabra de Dios cuando dice que nos tenemos que soportar los unos a los otros? Yo aguanto al hermano, pero al otro hermano no. Dice que nos soportemos, ¿qué? Unos a los otros, porque algunos tenemos unas actitudes medias pesaditas, que no es cierto. No, con el hermano, ni juntos ahí. Y en el cielo, ¿cómo le vas a hacer si eres salvo? Si eres salvo. Amén. Ahorita en las tortas, a ver dónde te sientas, a lo mejor lejecitos de donde está el hermano. La palabra de Dios produce gozo espiritual, hermano. Así como el alimento físico material produce fuerza física al ser humano, así la palabra de Dios produce gozo en aquel cristiano que no solamente la conoce, sino que la aplica a su propia vida, hermano. Porque cuando tú aplicas la palabra de Dios y vences una tentación, te sientes contento y gozoso. La pasé, la libré. ¿O no es cierto? Que te pitan y que muevas a un lado, viejo.
A mí hasta malas palabras me dijeron un día. Muévase tal por cual. Yo de todos modos miré que no viniera a carro y carro estaba gritando por aquí, por ahí va al seminario. Agarré la vuelta y ahí voy. Resulta que no sabía que yo vivía cerquita de San Andrés. Y en esos mismos días pues estacionó su troca allá. Y cuando venía que me ve y se cambió de acera y agarró el teléfono y se fue así. Un incrédulo de vergüenza. Y muchas veces a los mismos cristianos no nos dan actitudes. ¿No es cierto? Nos enojamos porque nos dicen que nos muevan. Gozo, hermano, o sea, a Cristo le dijeron más feo. Lo rechazaron, quizás no malas palabras, pero lo rechazaron. Lo crucificaron, lo mataron, ¿no es cierto, hermano? Pero produce gozo porque estamos sufriendo por la causa de ¿quién? De Jesucristo. Salmo 19. Ya se pasó, pastor, no le hace. El CD cuesta igual. Salmo 19. Si el hermano nos quiere cobrar más, hermano, me dice, por favor. Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran ¿qué? El corazón. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Alegran, trae gozo, hermano. Amén. Entonces, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, en lugar de estar enojado, enojada, ten una actitud de gozo, de alegría, porque estás escuchando la palabra de Dios, hermano. No te enojes conmigo. En todo caso, enójate con Dios, porque Él es el que dice esas palabras ahí, que va a traer reprensión. ¿O no es cierto? Salmo 119, 111. Yo me voy a ir a otra iglesia, ¿no? Que te vaya bien. ¿Quieres que te vayan a hacer comezón los oídos? Ándale pues. Porque dice que en los postreros tiempos, ya en los últimos tiempos, muchos cristianos les va a gustar que nomás les hagan comezoncita. Y ahí van a estar. Salmo 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Amén. Son el gozo. Señor, qué bendición. Gloria a Dios, aleluya, porque me dices que me someta a mi esposo. Gloria a Dios, aleluya, porque me dices que trate a mi esposa como un vaso frágil, aunque sea dura y todo eso, pero amén, Señor, gloria al Señor. Amén, amén. Amén, hermanos, porque es palabra de ¿quién? De Dios. Primera Tesalonicenses 1:6. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Cómo recibieron la palabra? No se enojaron, ¿verdad? Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Si tú no te gozas cuando escuchas la palabra de Dios, cuando la lees, la meditas, es que no lo estás haciendo en el Espíritu. Porque el que se enoja en la carne es el viejo hombre. Y cuando es en el Espíritu nos gozamos, hermano. Amén. Una vez le dije a un pastor sobre algo, ¿no? Que yo creí que no era correcto y se me enojó. Era para un tiempo de la reforma, que íbamos para allá de la puente y llevaron personas que él mismo me había dicho que no juntara la iglesia, el grupito, estábamos nuevos allá, un año, y me dijo, no junte sus hermanos con denominaciones que no tienen la sana doctrina. Entonces, no fue fue un compañerismo de mujeres. Ahí rectifico, fue un compañerismo de mujeres. Yo me di cuenta que había personas de otras creencias. Y luego para ese día de la reforma, sí había un mariachi que estaba cantando, Señor,
manda tu espíritu. Bautízame, ¿verdad? ¿Cómo? Bautízame con tu espíritu. ¿Y se acuerdan los que fuimos de aquella vez, verdad? Entonces yo le hablé por teléfono y le dije, y se enojó. Y hasta el año pasado yo le marqué, porque nos hicieron una invitación para ir con ellos a algo, y le marqué para darle las gracias. Pero nunca más. Y otro hermano que venía a las conferencias y estaba pidiendo dinero a los hermanos y yo no me daba cuenta y le dije que no era correcto, se enojó. Me maltrató a mí, maltrató al pastor Stokes y me dijo, usted no anda en el espíritu, yo siempre ando en el espíritu, y me estaba maltratando. Le dije, entonces ¿sabe qué? Aquí vamos a parar porque cuando yo ando en el espíritu entonces le hablamos, porque para andar como anda usted en el espíritu así prefiero. Le dije, Señor le bendiga, punto. Tremendo, ¿no? Y son hombres de 30, 40 años en los ministerios. Y si alguien nuevo les dice algo, no, en aquel tiempo estaba nuevo, tenía unos cuantos tiempo, unos 2 años yo creo, o menos, con uno, cuando el otro ya tenía más tiempo. Pero me dieron otra, paz, y dije, bueno. Otro pastor me dijo que yo no podía predicar la palabra de Dios porque yo había tenido un pasado sin Cristo allá. O sea que, si usted no sabe, antes de venir a Jesucristo, yo tuve un fracaso allá atrás. Antes de venir ¿a dónde? A Cristo. Cuando uno viene a Cristo es una nueva criatura, ¿qué no es cierto? Pues ese hermano se puso a decir que yo no podía pastorear. Y le dije, entonces, ¿y las almas que se han estado salvando allá? ¿Estamos creciendo? No, dice, Dios usa a los incrédulos, a los impíos. Y bueno, pues que el Señor le bendiga. Yo sigo adelante. Dios me salvó, Dios me llamó. Y si no haya sido de Dios, la obra nunca hubiese tenido éxito. Llevamos para 22 años. Amén. Y hay que gozarnos, hermano, con lo que dice la palabra y saber responder correctamente cuando viene esa prueba. Amén. Porque yo a estos hermanos, a los 3 les podía haber dicho cosas que yo sabía de ellos, pero no lo hice. Me lo callé y dejé que Dios trabajara en ellos. Amén. ¿Para qué? Dios se encarga, hermano. Dios es nuestro máximo defensor. Bueno, hay que seguir haciendo las cosas porque si no uno se amarga y ya no puede predicar uno bien la palabra. Amén. Uno tiene que hacerlo con libertad. Entonces, 2 cosas. ¿Qué produce la palabra de Dios? Fuerza espiritual y gozo espiritual. Ahora, ¿qué va a hacer usted con la palabra? ¿La va a dejar en la casa cuando llegue ahí hasta la próxima semana? ¿O el jueves que venga? No. Ni tampoco la vaya a agarrar para hacer estudios solamente. Agarre la Biblia, ¿para qué? Para alimentarse usted mismo. No la vaya a agarrar tampoco para cumplir tareas, hermano, del seminario. Yo voy a leer la Biblia para hacer las tareas, no. Primero aliméntese usted mismo. Porque de nada le va a servir sacar allá A+ y Dios lo descalifica en su vida cristiana. Amén. La A+ delante de Dios. Y si puede hacer en la otra parte A+, que el Señor le bendiga. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Padre, te pido que nos motives, Señor. Que nos animes a estudiar tu palabra, a escudriñarla. Padre, a leerla sin descanso, a amarla y guardarla en nuestro corazón y a la vez practicarla en el momento de necesidad, Padre. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra, porque tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos a confiar en tu palabra, aunque otros hayan quebrado su palabra, la tuya es firme. Así que anímanos a meternos a ella y poder, Señor, fortalecernos espiritualmente y vivir una vida cristiana con gozo, porque la palabra también trae gozo. Bendice al dador alegre, bendice los alimentos que vamos a comer enseguida, Padre. Bendice la venta de los hermanos en Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos.